noches, continuamos en esta cobertura especial del proceso electoral de 2015 de Grupo Imagen Multimedia. Ahora pasamos a una mesa de discusión para analizar los resultados que tenemos. Obviamente, muchos de estos resultados son incompletos, están todavía fluyendo. Vendrá pues primero un número completo de resultados electorales, pero después, por supuesto, seguramente procesos de impugnación que podrían transformar los resultados. Pero tenemos lo que tenemos en este momento y creo que es suficiente para hacer un análisis de todo lo que ha ocurrido durante el día. Me acompaña en esta mesa Francisco Sea. Paco, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte otra vez. Otra vez. No nos hemos separado en todo el día. Leonardo Valdés, expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Muchísimas gracias, Leonardo, por estar. Gracias, Pascal. Yuridia Sierra. Hola, Pascal. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Paco, estás? y a Martín todos Espinosa. aquí en la Pascal, a todos los colegas de la mesa, muy buenas noches. Y Humberto Musacchio. Humberto. Buenas noches. Maestro. Bueno, voy a aprovechar que nos acompaña Leonardo Valdés para que nos haga un primer análisis de lo que se ha vivido esta noche. Bueno, yo tengo la convicción de que volvió a funcionar el aparato electoral mexicano que venimos construyendo ya desde hace mucho tiempo. El INE no surgió de la nada, el INE es la continuación del Instituto Federal Electoral, de su servicio profesional electoral. Claro, es una institución ahora con muchas más facultades que las que tenía el Instituto Federal Electoral y creo que ha pasado la prueba. Algunos decían la prueba de fuego del INE. O del ácido, ¿no? La prueba del ácido. Todas las elecciones son complejas, todas son pruebas difíciles, pero creo que la experiencia que se había acumulado la recibe bien el Instituto Nacional Electoral, la aprovecha bien, creo que hace un buen desempeño. Con las condiciones en las que está el país, instalar más del 99.8% de las casillas es un reto. El IFE, por supuesto, que ya había llegado a niveles más altos de instalación. En 2012 nos faltaron solamente 3 casillas que se quedaron sin instalar, pero la cifra es buena, no solamente por el hecho de que demuestra capacidad organizativa, logística, sino porque demuestra que los ciudadanos siguen participando en el proceso electoral. No hay que olvidar que son ciudadanos capacitados a partir de un sorteo los que se convierten en funcionarios electorales. Casi 800,000. Está cerca del millón. Cerca del millón. Porque hay que pensar también en los suplentes. Habrá que ver cuántos suplentes entraron a ser titulares. En fin, hay por ahí información que se tendrá que desglosar más adelante. Estuvieron actuando los representantes de los partidos. Eso también es un buen dato de la democracia mexicana. Eso le da certeza a lo que sucede en las casillas electorales y hubo una buena cantidad de observadores electorales, tanto nacionales como invitados extranjeros, de tal suerte que mi primer balance es el INE cumplió bien, los ciudadanos participaron instalando las casillas y creo que no vamos a tener un mal nivel de participación en términos 40% más o menos. Yo pensaría que vamos a ir cerca del 45%, porque en el PREP, y eso lo podemos ver más adelante, están faltando algunos estados en donde hubo elección de gobernador y la experiencia dice que cuando hay elección de gobernador crece la participación, de tal suerte que cuando empiecen a llegar las actas de Sonora, las actas de Querétaro, las actas de Colima, las actas de Nuevo León, que son muy pocas todavía las que tenemos, vamos a tener un incremento, no muy grande, pero es un incremento en la participación, lo cual además ya se inscribe en una nueva tradición que se está desarrollando en nuestro país. Gracias, Leonardo. Yuridia Sierra, una de las discusiones más fuertes en esta campaña electoral tuvo que ver con el voto nulo. De acuerdo con el PREP, en estos momentos anda cerca del 6%. ¿Qué conclusión sacarías tú en ese aspecto en concreto? Yo creo que la jornada de hoy, mi querido Pascal, en realidad no es la jornada de la profecía del apocalipsis autocumplido. Claro que no, en muchos sentidos. En efecto, el voto nulo no fue arrollador en las urnas. En efecto, la violencia no fue arrolladora en las calles. Creo que ese apocalipsis que todo mundo veía
para esta elección, este 15, pues no por ciento, por lo menos que se esperaba de voto nulo, creo que no es lo que terminó ocurriendo. Estamos viendo ahorita que ya se está declarando, perdón que interrumpa mi reflexión, pero estamos viendo que se está declarando, pues ya, ¿no? Está la candidata en Sonora, pues reunida con la gente y sus seguidores allá en Sonora, que esta sería, digamos, la única mujer que estaría ganando de las varias tres, al menos, que competían con capacidades, con posibilidades de ganar. Sí. Y estamos viendo justamente a Claudia Pavlovich, ya reunida con sus seguidores, seguramente pues ya con alguna información de certeza declarando su... Sí, bueno, y por la diferencia de horas, son 2 horas menos allá en Hermosillo, y pues ya el PRI, ya habíamos escuchado aquí al dirigente del PRI estatal, y ahora vemos que la candidata hará lo propio, declararse ganadora de la elección. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo allá. Este es precisamente el presidente del PRI en la entidad. La etapa de Sonora y de Hermosillo. Hoy inicia la etapa de reconstrucción, de reconciliación, la reconciliación con los ciudadanos que están hartos, que estaban enfadados de los malos gobiernos. Bueno, ahí está lo que está diciendo el dirigente estatal del PRI. Le comentaba yo aquí a Paco, o sea que todos están diciendo lo mismo, ¿no? Nueva etapa, empezar de nuevo, la reconciliación, ¿no? Son finalmente los mismos discursos, el mismo discurso triunfalista, ¿no? Pero de todos modos me parece que a la luz de lo que estamos viendo todavía es muy temprano, de verdad todavía es muy temprano. Y otra de las cosas que hemos platicado durante todo el día, ya con un nuevo COFIPE que permite anular una elección por rebases de tope de campaña, yo todavía sería de verdad muy cauto en este sentido. Y otra cosa, me preguntaría y le preguntaría a todos los integrantes de esta mesa, ¿la justicia electoral en el país está preparada de verdad para esto, para poder tomar una decisión de ese calibre, como anular una elección por rebases de tope de campaña? Y segundo, creo que para como somos de malos perdedores va a haber muchas impugnaciones. Muchas impugnaciones y tentaciones justamente de aprovechar esta nueva legislación para anular, pero creo que anular no es lo complicado es volver a hacer la elección, ¿no? Después del cansancio electoral. Humberto Musacchio, ¿tú qué conclusiones sacas de este día tan agitado? A mí me recuerda la elevada votación de hoy, elevada respecto de lo que se esperaba, a 1994, cuando todo el mundo auguraba un momento terrible para el país. La gente salió a votar. Lo hicieron hoy otra vez y me da mucho gusto porque creo que estamos eligiendo una vía pacífica para resolver nuestros problemas. Hay varios datos que me indican que también hay movimiento en la votación de los diferentes partidos. Es muy sintomático, muy significativo que la votación federal para diputados federales del PRD haya caído. Yo tengo el dato de 6.77, creo que se modificó un poco favorablemente para el PRD, pero no mucho. El Verde, que esperaba obtener más de 9%, hasta ahorita creo que no lo ha alcanzado, no ha alcanzado esta cifra, porque creo que el 9% ya era negocio, incluso el tener muchas multas y violar la ley de manera reiterada. El PAN va a andar arribita de 20% por lo que vemos. El PRI va a tener menos de 30%. En fin, hay movimientos en el número de votos que yo creo que deberían tomarse muy en cuenta. Si te parece, Humberto, vamos a escuchar a tu paisana. Mi paisana, la Pavlovich. Estoy muy contenta. ¡Arriba las mujeres! Estoy muy contenta de que me acompañen todos mis amigos compañeros de fórmula. El Toño, mi gran amigo diputado federal, mi coordinadora de campaña Natalia, mi presidente del partido, el coordinador de los diputados, Manlio Fabio Beltrones. Un aplauso para el paisano. A Silvana, ¿dónde está Silvana? Aquí, a Silvana, pensé que es una de mis hijas, Silvana. A Silvana y a todos los que nos acompañan. Hoy es un gran día. Hoy es un gran día porque se terminaron esos tiempos de desesperanza, de rencores y de divisiones. Hoy vienen días de esperanza, días de trabajo, días de reconciliar y de trabajar todos unidos por ese gran Sonora. Porque todas las familias vivan dignamente, porque todos tengan mejores oportunidades, porque todos
vivan en la justicia y no en la impunidad. Ya llegaron los tiempos, los nuevos tiempos para Sonora. Se respira aire de esperanza y de cambio. Y estoy segura que lo vamos a conseguir trabajando mano a mano con ustedes. Yo les ofrezco junto a Maloro un gobierno honesto, un gobierno que los escuche, que incluya a todas las formas de pensar, pero sobre todo que esté cercano a todas las familias de Sonora, que las entienda, que viva por ustedes y trabaje por ustedes. Les agradezco su confianza. Yo les prometí y les voy a cumplir que les pedía unas horas de su tiempo el día de hoy, 7 de junio, y la gran mayoría me cumplió. Y yo les voy a cumplir y voy a trabajar intensamente, incansablemente por mi gran estado y querido Sonora. Vamos por ese Sonora que todos queremos. Ya lo tenemos. Ahora a construirlo. ¡Que viva Sonora! ¡Que viva Hermosillo! ¡Arriba el Maloro! ¡Arriba la Kitty! ¡La Rosy! ¡La Iris! Bueno, ¡El Ulises! a todos, ¡viva! Todo el estado, ¡viva! Y Ernesto Méndez, que es nuestro enviado y en Sonora, que viva también, y vamos con él. Adelante, Ernesto. Creo que no me está escuchando de tanta fiesta que hay ahí. Ernesto Méndez, ¿me escuchas? Buenas noches. Ni qué hacerle, Yuri. Yo creo que valdría la pena rescatar al menos dos cosas. Si bien el apocalipsis no se cumplió, no se autocumplió, lo cierto es que también creo que hay varias señales que tienen necesariamente que obligar a la clase política a pensar en cómo han venido haciendo las cosas después de esa reforma electoral del 2007. De entrada, ¿no? Las campañas se llevaron al cabo casi todas en la red. Los escándalos los conocimos casi todos en la red. Y no hubo casi ningún candidato que saliera limpio y que saliera pulcro de estas elecciones. Creo que los candidatos ahora ganadores, algunos, los perdedores también, pues seguramente se van a poner también a repensar qué es lo que han estado haciendo y qué es lo que han estado haciendo mal, porque lo que han estado haciendo mal pues se conoce sí o sí ahora a partir de la W. Y creo que esa parte va a ser la primera enseñanza de estas elecciones, que son unas elecciones que no nada más se llevaron a cabo en las calles y el puerta por puerta famoso y el famoso discurso, sino que se llevaron a cabo y se ganaron y se perdieron a través de esto, a través de las plataformas digitales. Decíamos que está claro que el voto de castigo funciona. Lo que no está tan claro es que las esperanzas que generan las alternancias, las promesas que generan las alternancias, estén dándole resultado a la gente. Y entonces estamos viendo alternancia tras alternancia, porque algunos gobiernos hemos visto cómo se pasa de un sexenio a otro, de un partido a otro, porque algunos no están cumpliendo con esas promesas que dieron durante la campaña. Paco. Sí, el problema es que de tanta prueba o de tanta alternancia, mucho de la confianza ciudadana se queda en el camino, se va perdiendo. No sé si Leonardo tenga más datos de cuando estuviste en el Instituto Federal, en este caso, pues cuesta trabajo ganarse esa confianza. Me imagino que para las autoridades electorales es como el árbitro en un partido de fútbol, pues la gente lo abuchea porque luego no cree sus decisiones y desconfía de él. ¿Pero por qué? Porque tanto va el cántaro al agua que llega un momento en que se rompe, ¿no? Eduardo Galeano, este sociólogo uruguayo, y uno de sus ensayos lo dedicó al árbitro. Y en ese ensayo explicó por qué el árbitro siempre está de luto. Claro. Siempre lo insultan. El que gana, gana a pesar del árbitro. Así es. El que pierde, pierde por culpa del árbitro. El público lo abuchea. La reforma del 2007 y la de 14 cambió el carácter del árbitro electoral mexicano. El árbitro electoral mexicano ya no puede vestir de negro, ya no puede intentar pasar desapercibido. Hoy, igual que en el fútbol, tiene que vestir
de fosforescente. Y ser absolutamente transparente. Tiene que ser absolutamente transparente, tiene que intervenir mucho en el juego porque se le han dado muchas más facultades para señalar errores, ilegalidades, y eso necesita una cultura política que lo procese, que lo entienda. Y ahí es en donde tenemos todavía un déficit muy grande. Todavía con muchos de los resultados pendientes, pero ya con tendencias claras. También la Cámara de Diputados, conoceremos en unos momentos más pues la posible conformación de la Cámara en función de lo que arroje el programa de resultados electorales preliminares y muchos otros cargos en el país. No son cambios menores los que ha suscitado esta elección, alternancias no solamente en las gubernaturas, sino también en alcaldías importantes como León, donde regresa el PAN de la mano del exsecretario de Salud, Córdoba Villalobos. Fíjate que además no es un asunto menor, porque si hablamos de la densidad poblacional que hay en algunos municipios, si hablamos de los presupuestos que se manejan, no es un asunto menor. Estaba platicando también Gustavo Madero, que estaba muy contento porque muy probablemente se habrían recuperado algunos de esos municipios del famoso Corredor Azul. Hay que hablar, se había vuelto rojo hace 6 años. ¿No? Exactamente, que se había vuelto rojo, y hay que estar muy pendientes de eso, de la conformación también de algunos congresos locales. Yo reitero también, hay que estar muy pendiente de la conformación del Congreso, de la Cámara de Diputados Federal, porque faltan las reformas, las leyes secundarias que van a darle pues estructura a las reformas estructurales, y creo que en eso se nos puede ir el país. Ya lo hemos dicho y lo hemos platicado muchas veces, que el gran legislador de México es el presidente de la República. Poco se legisla en el Congreso, porque hay veces que no se tiene tampoco ni siquiera la capacidad para hacerlo. Se llevan o se mandan las iniciativas desde el Poder Ejecutivo y ahí se discuten, pero en esas discusiones, en lo que le puedan agregar o le puedan quitar, creo que está el futuro de las reformas estructurales de este país y el futuro que vamos a tener también como país, ¿no? Leonardo, ¿cómo te parece que sale la clase política ante la desconfianza, ante la incertidumbre, ante las dudas que muchos habían puesto en la democracia y por supuesto en los partidos? ¿Cómo sale la clase política de este trance? Lastimada, por supuesto. Lastimada, yo diría, con la urgencia de reflexionar sobre muchas cosas. La participación es buena, pero hay debate. Esta idea del voto nulo prendió en algunos sectores, y lo que termina por decirle la ciudadanía, nuestra clase política, es: estoy inconforme, no estoy a gusto con lo que está sucediendo, y esto debe llevar a cambios. Habrá que hacer nuevas reformas electorales. De esto vamos a tener que acostumbrarnos todavía por unos años, porque hay que hacer cada ajustes. 3 años. Traemos reforma electoral después de cada elección presidencial desde 1976. Sí. Salvo en 2000, en todas las presidenciales hemos tenido reforma electoral. Ahora creo que habrá que hacer algunos cambios. Uno importante es el que tiene que ver con el tema de fiscalización, porque como bien se ha dicho, muchos de ustedes lo han estado diciendo, muchas de estas elecciones se van a resolver en tribunales porque los segundos lugares van a alegar rebase de tope de gasto de campaña. Y tengo la impresión de que ahí sí hay un déficit del Instituto Nacional Electoral. No estuvo a tiempo el sistema informático para la fiscalización en línea. Va a tener que dictaminar con muy corto tiempo si hubo rebase o no de gastos de campaña, no solo de la elección de diputados federales, sino también las de gobernadores, diputados locales, presidentes municipales. Es muchísimo trabajo, y el tribunal, primero los estatales y después el Tribunal Superior, la Sala Superior, van a tener que dictaminar si se anula o no la elección. Pero más allá de esos ajustes electorales, creo que nuestra clase política va a tener que empezar a pensar en algunas reformas del régimen político. Creo que la democracia que hemos ido construyendo no se va a desarrollar bien si no pensamos, por ejemplo, en la segunda vuelta para las elecciones de presidente, de gobernador, si no pensamos en algunos elementos de parlamentarismo para que el Congreso apruebe a los secretarios de Estado, en fin. Hay una pieza no usada que es la del gobierno de coalición. Efectivamente, ya está ahí en la Constitución. Incluso ley reglamentaria tiene. Tiene ley reglamentaria y lleva a la obligación de que el presidente que decida ir por esa ruta
tendría que llevar a los ministros, a los secretarios de Estado, al Congreso para ser aprobados. Yo diría que es una buena semilla, hay que desarrollarla, llevarlo no solo a los gobiernos de coalición, sino a otros tipos de gobiernos, porque con la pluralidad que hoy tenemos no podemos pensar que ni en 2018 ni más adelante los presidentes van a ganar con más de la mitad de los votos, los gobernadores van a ganar con más de la mitad de los votos. Todos están ganando con menos de la mitad. Eso impone la necesidad de la segunda vuelta, pero para que la segunda vuelta tenga sentido hay que ponerle un poco de parlamentarismo. Yo creo que Pascal, y algo de lo que está diciendo Leonardo tiene mucha razón, porque estamos viviendo un problema de legitimidad de origen de muchos gobernantes. O sea, la legitimidad de origen, cuando tú estás ganando quizá con 1/3 de la votación, empiezas a tener problemas, sobre todo cuando es tan difícil en este país tener una legitimidad de gestión. Y a veces esa legitimidad de gestión es totalmente forzada, ¿no? Acciones que son teatrales, acciones además de todo de programas que ni siquiera se pueden cumplir. La legitimidad de gestión a veces de verdad cuesta mucho trabajo de llegar, y la legitimidad de origen está verdaderamente minada, ¿no? Y lo hemos tenido también en la elección para presidente de la República, y eso puede también pasar ahora en elecciones que están demasiado cerradas, como va a ser el caso de algunos gobernadores. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, y no solo hay que pensar en un replanteamiento, ¿no?, del sistema político, sino un replanteamiento también de la ética del político, ¿no? Yo creo que ya no se puede. Yo estaba leyendo con mucha atención a Felipe González, este liderazgo en tiempo de crisis, que decía, a ver, señores, no se puede primero definir un gabinete por lealtades perrunas. En segundo lugar, no se puede tampoco exigirle a los ciudadanos grandes sacrificios cuando yo estoy inmiscuido, metido en grandes escándalos de corrupción, porque en ese momento pues ya no va a haber quién, ¿no? Y hay una cosa peor, Paco, que yo quisiera añadir a lo que dicen tú y Guillermo. La gente, porque se tiende a subestimar permanentemente a los electores, sobre todo en una democracia que todavía pues sigue en su primera infancia, ¿no? No somos ni de lejos una democracia madura todavía. Apenas hace ni siquiera 15 años, ni siquiera, es más, yo me atrevería a decir que no hemos llegado ni siquiera a la pubertad como democracia. Y si a eso le añadimos que muchas veces los actores políticos creen que le ven la cara a los ciudadanos y los subestiman y creen que pues no, en realidad no van a darse cuenta de nada de lo que pasa, pues ya hay un problema terrible en donde la distancia entre los representantes y los gobernados es cada vez más grande. Y en ese sentido, pues efectivamente lo que decían hace un momento, el desencanto y el cántaro que va tanto al agua termina por romperse. Exacto. Entonces yo reflexionaba esta semana y decía, hay un amplísimo sector de la sociedad, porque vimos hoy votar a las estructuras partidistas y fuimos a votar los ciudadanos, pues que sabemos que es importante que votemos, ¿no? Pero muchísimos mexicanos y mexicanas decían, pues es que esta elección es votar por la guayaba o la tostada y no tengo ganas de votar por ninguna de las dos, digamos. Y veían el espectro partidista con un absoluto desencanto y una absoluta desconfianza. ¿Y qué va a pasar entonces cuando realmente no se sientan representados por nadie? Yo creo que hay un tema de ceguera entre la clase política. Primero yo decía de miopía. ¿Qué miopía? Ceguera. Ceguera en donde están de verdad ni siquiera buscando los canales genuinos para acercarse a la gente, y esto termina convirtiéndose casi en una farsa. Pero no olvidemos, porque esta historia pues es una historia contada muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, que en la tierra de los ciegos siempre va a haber un tuerto que pueda convertirse en rey. Pero farsa a la que sí hemos de aceptar que es una farsa, creo que la sociedad lo ha demostrado hoy. Va a los procesos todavía con mucho escepticismo y con ganas de que el sistema siga funcionando para rendir cuentas, ¿no? Yo no puedo leer de otra manera los resultados en muchos de los estados, es decir, quizá para los políticos esto sea una farsa, pero los ciudadanos lo siguen tomando en serio, ¿no? Lo queremos seguir tomando en serio. ¿Por qué? Porque estamos a favor de la paz, porque estamos a favor de una democracia que se fundamenta en un Estado de Derecho, en donde el principio de incertidumbre y de competencia terminaran por generarnos mejores gobiernos y mejores representantes en las cámaras, porque queremos seguir creyendo que sí puede funcionar. Y esperemos que muy pronto se den cuenta
que sí puede funcionar, pero que también depende de ellos, ¿no? De los tomadores de decisiones. Yo pongo en la mesa el tema ciudadano, pero desde el punto de vista de cómo podemos participar aún más. Hoy queda claro que las candidaturas independientes, siempre que estén vinculadas al poder político, pueden tener éxito. No así los ciudadanos independientes que no tienen recursos, que el piso no está parejo en la competencia electoral. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de competir con un candidato partidista con toda una estructura ya viciada de recursos incluso por abajo del agua, cuando al ciudadano común le limitan recursos, le limitan herramientas para poder competir en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Quiere ser gobernador de Yucatán? No. Yo voto por él. Lo que pasa es que, o sea, si vamos a hablar de candidaturas ciudadanas, pues hay que hablar de candidaturas ciudadanas, no de ciudadanos que se presentan sin partido, pero que han tenido ya una trayectoria.